Créelo o no, pero cuando él no te llama ni te escribe, también está diciendo algo. Hay ausencias que no son descuido, son un lenguaje. Y aunque duela aceptarlo, el silencio también es una respuesta. No siempre es necesario un adiós para que algo termine. A veces, lo que te destruye no es el abandono explícito, sino la expectativa sostenida, la espera disfrazada de esperanza, el eco sordo de un mensaje que no llega. Y en ese vacío, más punzante que cualquier rechazo, lo que realmente se revela no es lo que él siente, sino lo que tú aún estás buscando. Porque hay un tipo de dolor que no se puede nombrar fácilmente. Es ese que se instala en el cuerpo cuando abres el celular sin saber por qué, cuando relees la última conversación como si en ella pudieras encontrar alguna pista, cuando te preguntas si hiciste algo mal, solo porque él ya no aparece. No se trata de dependencia, ni de falta de amor propio. Se trata de una historia más antigua, más profunda, la historia de una mujer que aprendió a asociar atención con amor, y silencio con fracaso. Pero, ¿y si el silencio fuera otra cosa? ¿Y si su omisión revelara una verdad que tu alma ya conoce, pero tu corazón se resiste a ver? Este no es un vídeo sobre cómo recuperarlo. Es un susurro emocional para que te recuperes a ti. Para que entiendas, desde lo más íntimo, que hay vacíos que no se llenan con respuestas, se llenan con presencia. Tuya. Porque lo que él no dice, también tiene un peso simbólico. Y hoy, vamos a nombrarlo. Si alguna vez esperaste una llamada que nunca llegó, este vídeo es para ti. Quédate. Escucha. Y si algo de esto te toca el alma, suscríbete al canal o deja en los comentarios esa palabra que te define cuando ya no lo esperas. Hay silencios que no son pausas, son gritos. Cuando él no escribe, no responde, no aparece, no es simplemente porque olvidó. Es porque decidió no estar. Y esa decisión, aunque no se pronuncie, tiene un eco. Un eco que te cae encima como una lluvia lenta, una gota tras otra sobre la herida abierta de tu necesidad de ser vista. No es que no te quiera, es que nunca te miró del modo en que tú necesitas ser mirada. Y aún así, el cuerpo espera. Porque la memoria afectiva no entiende de razones. Solo recuerda las veces que te dijeron que eras demasiado, o no suficiente, o simplemente prescindible. Porque no te estás doliendo solo por él. Te estás doliendo por todo lo que esta ausencia arrastra desde el fondo de tu historia. Es el abandono de tu padre cuando no llegaba, el desprecio de tu primera relación que desaparecía cada vez que te mostrabas vulnerable, la indiferencia de cada vínculo donde cuidaste, pero no fuiste cuidada. Cuando un hombre no llama, tu herida no interpreta, no quiere. Interpreta, yo no valgo. Y ahí comienza la trampa más cruel, culparte por el silencio del otro. Buscar en ti las razones por las cuales él no responde. Convertir su omisión en un espejo distorsionado donde solo ves tus supuestos errores. Y eso, te agota. Porque te consume en un lugar emocional donde tú deberías ser habitada con ternura. Pero no lo es. Porque aprendiste que amar es esforzarse, insistir, permanecer incluso cuando todo indica que ya no hay nadie del otro lado. Y aquí está la herida más honda, no duele tanto que él no responda. Duele que tú aún sigas esperando. Que aún sostengas el hilo invisible de una conversación que ya solo vive en tu deseo. Y que, a pesar de todo, sigas justificándolo. Está ocupado, no se dio cuenta, seguro algo pasó. Pero sí pasó, se fue. Solo que no tuvo el valor de decirlo. Muchas mujeres, en su madurez emocional, descubren que el casi puede doler más que un final claro. Porque el casi mantiene viva la ilusión. Y mientras hay ilusión, hay desgaste. Mientras hay posibilidad, hay sacrificio. Pero, ¿posibilidad de qué? De que vuelva. De que entienda. De que reconozca lo que no supo ver. A veces, ese casi es solo un modo elegante de no asumir la muerte emocional de un vínculo. Y tú, por amor o por miedo, te conviertes en cuidadora de una llama que ya no calienta, solo consume. Y en medio de todo ese laberinto interno, aparece una figura repetida, la mujer que se culpa por la ausencia del otro. Esa que se pregunta si habló mucho, si fue muy intensa, si mostró demasiado.
Esa que, en lugar de ver que él eligió irse, se castiga por no haber sido suficiente para que él quisiera quedarse. Es el efecto emocional reverso, no duele que él no ame, duele que tú no logres cambiar eso. Pero, ¿por qué deberías? ¿Desde cuándo amar implica rogar presencia? ¿Desde cuándo el silencio del otro define tu valía? Tal vez sea hora de un pequeño ritual simbólico. Vuelve a tu última conversación con él. Abre ese mensaje que quedó sin respuesta. Léelo. No como si se lo enviaras a él, léelo como si te lo enviaras a ti. Escucha tus palabras como si fueran un eco de tu propia necesidad emocional. Y pregúntate, ¿qué estoy tratando de decirme a través de este texto? ¿Qué parte de mí está suplicando ser escuchada? A veces, la última frase que le escribiste a otro, es la primera que necesitas dirigir a ti misma. Porque esa mujer que espera del otro, es la misma que aún no se ha atrevido a elegir, sé. Lo que él no responde, tú puedes responderlo desde otro lugar. No con más mensajes, no con más intentos, sino con un acto sagrado de presencia. Una pausa. Una mirada interna. Un reconocimiento silencioso de todo lo que diste, de todo lo que sostuviste, de todo lo que aguantaste. Y entonces, algo comienza a cambiar. No afuera. En ti. Porque cuando una mujer se escucha, el silencio del otro ya no tiene tanto poder. Porque deja de ser una ofensa, y se convierte en información. Y con información, puedes tomar decisiones. No desde el dolor, sino desde el alma. Y aunque aún duela, y dolerá, ese silencio empieza a sonar diferente. Ya no es solo ausencia. Es espejo. Y en ese espejo, te encuentras con la mujer que no necesita explicaciones para cerrar un ciclo. Con la mujer que deja de tocar la puerta cerrada, no porque se rindió, sino porque entendió. Entendió que hay palabras que no se dicen porque nunca existieron. Y que hay silencios que, por fin, dejan de ser castigo, y se transforman en libertad. Cuando un hombre deja de escribir pero sigue leyendo tus mensajes, no es olvido. Es presencia sin compromiso. Es la encarnación del animus ausente del que hablaba Carl Jung, ese masculino que habita pero no sostiene, que entra pero no permanece, que mira pero no ve. Y para muchas mujeres, esa figura no es nueva. Es una reactivación simbólica del dolor más antiguo, el abandono. No uno cualquiera, sino ese que llega disfrazado de cercanía, que promete conexión pero nunca entrega pertenencia. Y cada vez que él aparece y desaparece, tu herida se abre como si fuera la primera vez, aunque ya la hayas sentido 1000 veces. Porque no es la primera vez que esperas a alguien que no llega. No es la primera vez que te preguntas que hiciste mal solo porque otro cayó. No es la primera vez que transformas la omisión en esperanza. Y eso tiene un nombre en la psique femenina, complejo de abandono. Es esa parte de ti que, en lugar de soltar, insiste. Que en lugar de irse, se queda, aunque sepa que no hay nadie esperando del otro lado. Porque el cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Y tú, llevas memorias de ausencias que no empezaron con este hombre. Empezaron hace décadas, en la infancia, en vínculos que te marcaron sin palabras. Y entonces, lo que parece una simple espera de un mensaje más, se convierte en un loop emocional profundo. Él te dejó en visto. No respondió. Pero tú sigues allí. Como si su silencio todavía pudiera transformarse en presencia. Como si su falta de palabras no fuera suficiente para entender lo que él ya decidió. Pero él sí está diciendo algo. Solo que no lo dice con letras, lo dice con omisiones. Lo dice con su desaparición. Y tú, atrapada entre la fantasía de lo que fue y el miedo de lo que significa soltar, eliges quedarte justo en ese espacio intermedio donde todo es posible, menos la paz. Muchas veces, la psique se aferra a este tipo de hombres porque reproducen una imagen inconsciente del amor. Un amor condicionado, esquivo, inaccesible. Un amor que tienes que merecer. Que tienes que ganar. Y cada no mensaje se convierte en una prueba. En una chance de demostrar que puedes resistir, que puedes ser fuerte, que puedes seguir esperando. Pero no se trata de fortaleza.
se trata de un ciclo emocional que te desgasta. Porque en esa dinámica no hay amor, hay sobrevivencia emocional. Y eso, no es vida. El caso de Clara, una mujer que esperaba un hola desde hacía 9 días, ilustra esta trampa. Lo justificaba, seguro está ocupado, quizás no vio el mensaje. Hasta que un día, sin buscarlo, leyó todo el historial de los últimos 5 años. Y se dio cuenta. Era siempre ella quien escribía primero. Siempre ella quien abría la puerta, quien preguntaba, quien sostenía el lazo invisible de un vínculo que solo existía si ella lo empujaba. Él nunca estuvo realmente ahí. Solo su sombra, solo su reflejo. Y ese descubrimiento la desgarró. No porque fuera nuevo, sino porque era la primera vez que lo veía con claridad. Ver el patrón es un acto de conciencia. Pero no siempre basta para soltar. Porque la ausencia, cuando se vuelve costumbre, también se convierte en compañía. Una compañía dolorosa, sí, pero familiar. Y soltar lo familiar requiere más que fuerza, requiere una ruptura simbólica con todo lo que creías sobre ti, sobre el amor, sobre tu capacidad de ser elegida. Requiere mirarte al espejo y preguntarte, ¿qué parte de mí cree que necesita ser ignorada para sentirse deseada? ¿Desde cuándo el silencio ajeno vale más que mi paz? Jung decía que los arquetipos son figuras vivas dentro del alma. Y el hombre fugitivo es uno de ellos. Pero no es él el que debe transformarse, eres tú quien puede decidir dejar de alimentarlo. Porque cada vez que esperas su mensaje, estás alimentando una versión de ti que aún se cree incompleta sin respuesta. Y tú ya no eres esa mujer. Aunque duela. Aunque parte de ti aún la extrañe. Tú ya estás en otra etapa. Una donde las palabras no dichas también significan algo. Y donde el silencio ya no te define. Solo te revela. Y es ahí donde comienza un nuevo tipo de dignidad emocional. No la que grita. No la que exige. Sino la que observa en silencio. La que entiende. La que ve el juego y decide no jugar más. Porque ya no necesitas que él escriba para saber lo que siente. Ya lo dijo todo con su ausencia. Y tú, al fin, empiezas a responderle con lo único que nunca esperó, tu distancia emocional. Lo más cruel de una ausencia no siempre es el silencio, sino lo que tu cuerpo hace con él. Porque aunque sepas racionalmente que ya no está, que ya no llama, que no escribe, hay algo dentro de ti que sigue esperando. No es voluntad. No es elección. Es biología emocional. Tu cuerpo, como una criatura herida, sigue pidiendo una señal. Un mensaje. Un hola, que calme la ansiedad instalada como un veneno lento. Y aunque sepas que no deberías, revisas el celular. Porque la herida no solo duele en el alma, también vive en tus neurotransmisores. La oxitocina, esa hormona que el cuerpo libera en momentos de conexión íntima, crea un vínculo que no se corta con una despedida verbal. Ella no necesita promesas para actuar. Basta un gesto, una mirada, una conversación emocional para que se active. Y cuando él te dio esas pequeñas dosis de atención, a veces aleatorias, a veces intensas, tu cerebro registró esa relación como significativa. Y ahora, sin darte cuenta, tu sistema nervioso se ha convertido en una adicta emocional. Pero no al amor. A las migajas. A las pequeñas dosis de validación que alguna vez te hicieron sentir importante. Y ahí entra la dopamina. Porque lo que él te daba, de forma intermitente, inconsistente, pero intensa, activaba el circuito de recompensa de tu mente. Esa sensación de ahora sí, de esta vez es diferente, de tal vez ahora me elige, es puro químico. Y cuando desaparece, el cuerpo entra en abstinencia. No de él. De lo que tú creías que él te hacía sentir. Porque no era amor lo que te daba, era ilusión. Y eso, en términos cerebrales, es suficiente para engancharte. Por eso no puedes soltar fácilmente. Porque no estás luchando contra una idea, estás enfrentando un desequilibrio químico que se traduce en ansiedad, insomnio y confusión. El cortisol, la hormona del estrés, aparece cuando tu sistema no recibe la respuesta esperada.
cada vez que ves su nombre sin mensaje nuevo, cada vez que aparece en línea y no te escribe, tu cuerpo interpreta peligro. Y reacciona. Te acelera el corazón. Te seca la boca. Te nubla la razón. Y de pronto, sigues insistiendo. No porque quieras hacerlo, sino porque tu cuerpo cree que aún hay algo que salvar. El ghosting no es solo emocional. Es una agresión al sistema nervioso. Es una activación constante de una amenaza que nunca se resuelve, y por eso, nunca se apaga. La ciencia lo respalda. Estudios muestran que las mujeres, al enfrentar vínculos intermitentes y ausencias injustificadas, presentan activaciones cerebrales similares a quienes atraviesan duelos profundos. Porque el dolor no necesita un cuerpo presente para instalarse. Basta la expectativa. Basta el silencio sostenido. Y tú, llevas días, semanas, tal vez años esperando algo que nunca llegó. Pero no lo sabías. Porque tu biología confundía ansiedad con amor. Y eso, no es tu culpa. Es parte del trauma emocional de una cultura que nos enseñó que amar duele. Y que quien desaparece, tal vez solo necesita más amor para quedarse. Pero hay una salida. Y no se encuentra en él. Se encuentra en el reconocimiento de lo que tu cuerpo está intentando decirte. No es que estés desesperada. Es que estás sobreestimulada, sin respuesta. Y eso se calma con presencia, no con mensajes. Con autoobservación, no con más ilusión. Porque una mujer que comienza a entender sus reacciones químicas, deja de culparse por sentir. Y empieza a sostenerse con compasión. Se convierte en testigo de su dolor, no en rehén de sus impulsos. Y eso, es un acto sagrado de reencuentro. No es necesario odiarlo para soltar. No necesitas demonizarlo para sanarte. Basta con entender que tu sistema solo está intentando reparar una falta que él reactivó, pero que viene de mucho antes. De un lugar donde nadie te explicó que amar no debería doler así. Que estar en espera constante no es romanticismo, es autotraición. Y cuando el cuerpo comprende eso, algo cambia. No de inmediato. No como magia. Pero lentamente, deja de necesitar lo que ya no nutre. Y ahí comienza una nueva narrativa interna. Una donde ya no confundes adrenalina con amor. Donde ya no toleras respuestas a medias ni presencias parciales. Donde no necesitas revisar el celular, porque ya no esperas desde la carencia, esperas desde la dignidad. Desde un cuerpo que, por fin, se siente en casa. No porque él volvió, sino porque tú decidiste quedarte contigo. Hay momentos en que lo más difícil no es aceptar que él no escribe, es aceptar lo que eso significa. Porque no se trata solo de su silencio. Se trata de tu resistencia a mirar el mensaje oculto en su omisión. El alma femenina, cuando ha amado demasiado, suele desarrollar una capacidad casi poética de justificar la ausencia. Lo imagina cansado, distraído, emocionalmente inmaduro, herido por el pasado. Lo justifica por miedo a enfrentarse con una verdad más brutal, que su silencio no es vacío, es declaración. No se fue por descuido, simplemente no eligió quedarse. Porque cuando alguien quiere estar, está. Así de simple. Así de crudo. Y no se trata de intensidad, ni de disponibilidad emocional, ni de compatibilidad de tiempos. Se trata de una decisión interior. De una presencia consciente. De una voluntad real de habitar el vínculo. Y si él no responde, si desaparece, si solo aparece cuando quiere y como quiere, eso también es una forma de comunicación. Es un lenguaje silencioso que muchas mujeres se niegan a leer, porque hacerlo implica reconocer que han estado alimentando una ilusión. Y no hay dolor más sutil que ese, el de ver que lo que esperabas nunca estuvo allí. Hay hombres que no se van con palabras, se van con omisiones. No dicen adiós, pero desaparecen. No cierran la historia, pero ya no la escriben. No te lastiman de frente, pero te desangran por goteo. Y tú, aún esperas. No porque no veas lo que pasa, sino porque hay una parte de ti que se aferra a lo que podría ser. A lo que sueñas que aún pueda llegar. Pero esa esperanza,
cuando no se sostiene en hechos, no es ternura, es autotraición. Porque no esperas por amor. Esperas por miedo. A cerrar. A enfrentar el duelo. A mirarte al espejo y admitir que diste todo, y aún así, no fue suficiente para él. Y esa confesión interna, duele. Porque rompe el mito de que, si amo bien, me quedarán. Rompe la fantasía de que todo se puede sostener con entrega. Con paciencia. Con presencia. Pero no siempre es así. A veces, el otro simplemente no está emocionalmente disponible. A veces, no está listo. A veces, ni siquiera le interesa. Y eso no significa que tú no valgas. Significa que tu valor no depende de su mirada. Que tú puedes ser profunda, sensible, leal, amorosa, y aún así, no ser elegida. Porque no es sobre ti. Es sobre él. Sobre su capacidad limitada de amar. Y aún sabiendo todo eso, muchas veces sigues ahí. Esperando. No por él. Por ti. Porque aún necesitas que su mensaje confirme que existes. Que fuiste vista. Que dejaste una marca. Que algo de ti quedó en él. Pero esa necesidad, aunque legítima, es peligrosa. Porque te mantiene atrapada en el rol de la mujer que espera validación externa para sentirse real. Y tú ya no necesitas eso. Lo que él no dice, también es una forma de escribirte una carta. Solo que no con palabras, sino con ausencias. Intenta una lectura simbólica. Cierra los ojos. Imagínate que sus silencios fueran frases. ¿Qué dirían? Tal vez, no tengo el valor de enfrentar tu amor, no estoy a tu altura, no quiero lo mismo que tú. Esas frases, aunque nunca dichas, tienen peso. Y si te atreves a escucharlas, verás que su omisión siempre habló claro. Solo que tú estabas sintonizada en otro canal. Uno que deseaba escuchar promesas. Pero ya no. Ahora escuchas verdades. Aunque duelan. Porque el alma madura no busca consuelo, busca conciencia. La ausencia también es un acto. También tiene gramática. Y a veces, lo que más necesitas no es que él hable, sino que tú dejes de traducir su silencio como una señal de esperanza. Él ya dijo lo que tenía que decir. Y lo dijo de la única forma que pudo, desapareciendo. Ahora, te toca a ti. Decidir si seguirás leyendo entre líneas o si por fin escribirás tu propia historia. Una donde no necesitas adivinar lo que el otro siente. Una donde el amor no se mide en ausencias, sino en presencias reales. Y ese es el giro más poderoso, cuando ya no preguntas por qué no escribe. Porque ya sabes. Porque ya no necesitas que él te lo diga. Porque tú misma lo descubriste. Y eso, es libertad emocional. No la que llega con un mensaje de vuelta, sino la que nace en el momento exacto en que dejas de esperar. No todas las mujeres que insisten están enamoradas. Algunas solo están intentando no sentirse descartables. Porque aceptar el silencio del otro no duele solo por lo que implica, sino por lo que remueve dentro. Una mujer que sigue revisando el celular no lo hace siempre porque quiere volver a hablar con él. A veces, lo hace porque no soporta el eco que queda cuando no hay respuesta. Porque en ese vacío, lo que resuena no es la ausencia del otro, es la duda sobre su propio valor. ¿Por qué no me elige? ¿Qué hice mal? ¿Qué tiene ella que yo no? Y esas preguntas no nacen del deseo, nacen del miedo. Porque si él ya no responde, si ya no vuelve, si no da señales, entonces ¿qué queda de ti? En un mundo que enseñó a las mujeres que ser elegidas es sinónimo de ser valiosas, no ser respondida se siente como desaparecer. Y ahí comienza una negociación interna peligrosa. Intentas ser más dulce, más ligera, menos demandante. Lees tus mensajes anteriores buscando el error, como si amar tuviera que ver con editarse para encajar en el deseo ajeno. Pero no es que hiciste algo mal. Es que sigues creyendo que necesitas hacer algo más para ser amada. Y eso, es una herida antigua, no una realidad actual. El autoabandono se disfraza muchas veces de perseverancia.
Crees que estás esperando por amor, pero en realidad estás esperando que él repare algo que solo tú puedes restaurar, tu sensación de ser suficiente. Porque cuando una mujer duda de su propio valor, se vuelve vulnerable a migajas, a señales confusas, a mensajes que no llegan. Y en lugar de retirarse, se queda. No porque sea débil, sino porque está atrapada en la idea de que insistir significa ganar. Pero no es así. En el amor verdadero, no hay premios. Solo presencia, verdad y reciprocidad emocional. Todo lo demás es autoengaño. Y el silencio, en ese contexto, se convierte en una prueba constante. Cada día sin mensaje es una oportunidad más para demostrarte que no lo lograste. Que no fuiste suficiente. Que aún falta algo en ti. Pero no es cierto. El problema no es que tú no seas suficiente, es que aún crees que necesitas demostrarlo. Y esa creencia, sembrada por historias pasadas, por vínculos desiguales, por una cultura que glorifica ser elegida antes que ser libre, es la que te mantiene atrapada. Él no tiene tanto poder como parece. El poder se lo diste tú al poner tu autoestima en sus manos. Haz un ejercicio simbólico. Escribe 3 frases que te gustaría escuchar de él. Tal vez, me arrepiento, te extraño, nunca debí dejarte. Léelas en voz alta. Luego, pregúntate, ¿qué parte de mí necesita oír esto? ¿Qué estoy intentando salvar a través de sus palabras? Porque muchas veces, lo que buscas en su voz, es solo el eco de una herida tuya pidiendo reconocimiento. No es que necesites que él vuelva. Necesitas que alguien, en algún momento, te diga que no estás rota. Que aún vales. Que no eras tú quien no merecía, era él quien no sabía ver. Y esa revelación, por más íntima que sea, puede cambiarlo todo. Porque cuando una mujer reconoce que no está esperando por el otro, sino por sí misma, algo se ordena. No fuera. Dentro. El deseo de que él aparezca se desvanece, y en su lugar, aparece la necesidad de volver a ti. De recordarte. De abrazarte. De elegirte. No como una consigna vacía de amor propio, sino como un acto sagrado de reparación emocional. Porque la única forma de cerrar ese vacío no es con su presencia. Es con tu decisión de no seguir abandonándote a ti. Y eso no significa dejar de sentir. Significa dejar de luchar por ser vista por alguien que ya eligió no mirar. Significa entender que no es rechazo, es redirección. Que su omisión no te resta valor, te libera de seguir insistiendo donde ya no hay vínculo. Porque una mujer que se ve a sí misma con claridad, ya no necesita que otro la confirme. Ya no negocia su valía en conversaciones pendientes. Ya no busca respuestas en celulares apagados. Ya no escribe esperando volver a ser elegida. Porque ya entendió que el único lugar desde donde puede ser verdaderamente amada, es desde la integridad de su propia presencia. Y sí, aún dolerá. Porque soltar no es sinónimo de olvidar. Pero duele diferente. Duele con dignidad. Con sentido. Con claridad. No es el dolor de quien espera, y en ese punto, el alma empieza a pedir otra cosa. No respuestas. No explicaciones. Pide un ritual. Un acto de pasaje. Algo que simbolice el cierre. Porque cuando él ya no vuelve, pero tú aún lo esperas, necesitas declarar internamente que ya no estás disponible para lo que no te nutre. Y ese acto, a veces, no es escribirle. Es no hacerlo. No es leer su estado. Es ignorarlo. No es decirle que lo extrañas. Es reconocer que ya no tienes que recordarte a ti misma a través de su atención. Porque lo que él dejó de ver, tú aún puedes recuperar. La espera tiene un simbolismo profundo en la psique femenina. Es la representación de la fidelidad emocional. Del deseo de que algo hermoso regrese. Pero cuando esa espera se convierte en cárcel, ya no es esperanza. Es repetición traumática. Muchas mujeres, sin saberlo, prolongan la despedida porque romper con él, sería romper también con una imagen familiar.
Tal vez se parezca a como tu madre esperó a alguien. Tal vez repite una historia tuya de juventud. Tal vez simplemente activa tu miedo a no ser suficiente. Pero ese patrón no es destino. Es selección inconsciente. Y puede transformarse. La frialdad estratégica aparece entonces como una medicina. No para castigar, sino para proteger. Porque llega un punto en que el silencio no es venganza, es dignidad. No responder ya no es indiferencia, es autocuidado. No insistir ya no es resignación, es respeto por lo que ya fue. Y en ese punto, el cuerpo lo siente. Dejas de revisar el celular compulsivamente. Dejas de soñar con un mensaje. Dejas de escribir en tu mente conversaciones que no sucederán. Porque ya no estás esperando. Estás despertando. Y esa es una diferencia profunda. Ya no deseas que él vuelva. Deseas volver tú. Carl Jung hablaba de la individuacao como el proceso de separación entre lo que uno es y lo que fue condicionado a ser. Y en este contexto, individuarte es dejar de medir tu valor por la reacción del otro. Es cortar el hilo simbólico que aún te une a una historia que ya no vibra contigo. Es aceptar que el silencio también es un lenguaje de separación, pero no del otro. De tu yo anterior. De esa mujer que se quedaba, que preguntaba, que insistía. Y en su lugar, nace otra. ¿Qué observa? ¿Qué siente? ¿Qué decide? No desde el rencor. Desde la conciencia. Haz este pequeño ejercicio, cada vez que sientas el impulso de escribirle, escribe para ti. Una frase, un pensamiento, un recuerdo. Pero no lo compartas. Guárdalo. Léelo en voz baja. Hazlo parte de tu ritual de regreso. Porque cada palabra que ya no le das, es una palabra que recuperas para ti. No es silencio. Es reconstrucción. Es alquimia emocional. Es el lenguaje secreto de una mujer que ya no negocia su luz en la penumbra del otro. Y ahí comienza la paz. No la paz que llega porque todo se resolvió. Sino la que nace cuando ya no esperas que el otro resuelva nada. Porque por fin entendiste, él no fue el conflicto. Fue el mensajero. El espejo. El detonante. Y tú, eres el camino. La que cruza el umbral. La que convierte la ausencia en altar. La que transforma la espera en despedida. Y la despedida, en renacimiento. Hay algo que duele más que el silencio, negarse a ver lo que ese silencio significa. Porque cuando él no escribe, no responde, no vuelve, eso también es un acto. Es una acción que no se pronuncia con palabras, pero que se siente en cada rincón del cuerpo. Y lo que muchas mujeres no logran entender, no por ignorancia, sino por amor, es que esa ausencia no es neutra. Es una gramática emocional. Un idioma que se expresa con la omisión, con la demora, con la invisibilidad. Y tú, te convertiste en traductora de lo que no fue dicho. Pero ya no. Ya no puedes seguir justificando lo que es, en sí mismo, un mensaje claro. Carl Jung decía que todo lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos más adelante como destino. Y ese hombre que no responde, que te deja esperando, que nunca está del todo, tal vez no sea solo él. Tal vez es el reflejo de una parte de ti que aún teme ser ignorada. Que aún se acomoda en vínculos a medias porque aún no cree que pueda habitar un amor completo. Y entonces, su desaparición se convierte en más que un final. Se vuelve símbolo. El símbolo de una fractura emocional que no empezó con él, pero que contigo puede terminar. Porque cada vez que justificas su silencio, lo haces para no enfrentar la posibilidad de que diste más de lo que recibiste. Y esa verdad, por dolorosa que sea, también es liberadora. Porque te saca de la ilusión. Porque rompe la imagen. Porque te devuelve a la realidad, no como castigo, sino como oportunidad de verte con honestidad. Tal vez él nunca estuvo dispuesto. Tal vez solo proyectaste en él lo que querías sanar. Tal vez lo elegiste porque su inconsistencia activaba tu herida de abandono, y eso te hacía sentir viva. Pero ahora,
ya no necesitas sobrevivir al amor. Puedes empezar a habitarlo de otra manera. Cuando una mujer deja de traducir silencios, algo cambia profundamente. Deja de escribir mentalmente los mensajes que él no manda. Deja de revisar si está en línea. Deja de construir explicaciones invisibles para llenar los huecos que él dejó. Y no porque haya dejado de sentir, sino porque empieza a sentirse desde otro lugar. Ya no desde la espera, sino desde la elección. Ya no desde la ansiedad, sino desde la dignidad. Porque el alma femenina, cuando madura, entiende que el amor no siempre se pronuncia con palabras, pero el desamor, muchas veces, sí se pronuncia con ausencias. Y entonces, dejas de buscarlo. No porque no lo recuerdes, sino porque ya no necesitas que él aparezca para validar lo que viviste. Lo que viviste, ya fue real. Ya existió. Ya te marcó. Pero no tiene por qué definir tu presente. No tiene por qué condicionar tu futuro. No necesitas una última conversación, ni una explicación, ni un cierre formal. Porque el cierre no lo da el otro, lo das tú cuando dejas de ir a lugares donde ya no hay nadie esperando. Y eso, no es resignación. Es comprensión profunda. Hay algo profundamente simbólico en dejar de esperar un mensaje. En mirar el celular, sentir el impulso y soltarlo. No responder al vacío con desesperación. No correr detrás de un eco. No mendigar migajas emocionales. Eso es un acto de individuación. Un paso firme hacia la mujer que estás volviendo a ser. No la que espera, no la que ruega, no la que se ajusta. Sino la que observa, respira y decide. Porque ya entendiste que no era él. Era lo que tú aún necesitabas resolver en ti. Y ahora, cada silencio suyo, se convierte en una afirmación tuya. Haz la prueba. No lo busques. No le escribas. No esperes. Observa lo que pasa dentro. Siente esa urgencia. Y luego, déjala pasar. Porque la ausencia no es el fin. Es una puerta. Una que abre hacia una nueva etapa emocional donde tú ya no dependes de lo que él diga o haga. Una etapa donde el reflejo ya no está afuera, está dentro. Donde la espera se transforma en ritual de recuperación. Donde la mujer que fuiste le hace espacio a la mujer que estás siendo. Firme. Serena. Completa. Y así, un día, sin darte cuenta, te darás cuenta. Que no se trataba de que él respondiera. Se trataba de que tú te respondas. Que no era su mensaje el que faltaba, era tu presencia en ti misma. Y en ese instante, el celular deja de ser un campo de batalla. Y se convierte en un espejo limpio. Porque lo que ves ya no es su ausencia. Es tu regreso. Y en ese regreso, ya no queda nada por decir. No fue el silencio lo que más dolió. Fue darte cuenta de todo lo que soportaste para no enfrentarlo. Porque mientras él no decía nada, tú te decías todo. Te repetías que valía la pena, que era solo una fase, que quizá mañana. Pero ese mañana nunca llegó.